Hola, soy Leis Muñoz y en este video vamos a explorar un poquito de las percepciones políticas que tienen algunas personas acerca de las elecciones del 2022, por quién votaron, por qué lo hicieron y si han cumplido o no con sus expectativas. ¿Votaste en las elecciones del 2022? Sí. ¿Cuál fue el motivo por el que elegiste a esa persona? Porque, digamos, representaba algunas de las convicciones que tenía en ese momento. Nada, y era cercano pues como al grupo político del cual pertenecía. ¿A hoy te sientes satisfecho con esa elección? Sí, aunque pues la persona que elegí no llegó al Congreso, o sea, ninguna de las dos, ni Cámara ni Senado. Sin embargo, pues los representantes de ese partido sí han satisfecho pues como mis... Bueno, ¿y de qué manera sientes tú que te has visto beneficiado o perjudicado por las decisiones que han tomado o por los proyectos que han impulsado el partido por el que votaste? No, pues realmente solo tiene un representante a la Cámara, sin embargo, siento que el partido ha defendido posturas independientes frente al gobierno y es donde pues yo siento que están como mis posturas políticas, entonces han defendido distintos proyectos de ley que yo creo que han sido fundamentales desde mi percepción como para el país. Muchas gracias. Las elecciones de 2022 al Congreso. Sí. ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de votar por la persona que elegiste? Las ideas políticas que tenía en ese momento, que iban muy acorde también como a mis ideales políticos. ¿Y cuáles eran las expectativas sobre esa persona? Que siguiera los proyectos que tenía el partido sobre la libertad religiosa en Colombia. Ok, ¿consideras que ese candidato por el que votaste ha cumplido sus promesas? Sí. Sí. ¿Y cuál ha sido el impacto que has sentido de su gestión frente a tu realidad? Bueno, mayormente la parte de seguir promoviendo la libertad religiosa, ya que digamos se actualizó la política pública a nivel nacional y también se ha venido actualizando en los diferentes departamentos, pero pues aparte de eso también ha defendido muchos proyectos que tienen que ver con la parte de los servicios públicos domiciliarios y pues ha sido algo que también me ha gustado. Bueno, y hablando de ese cuerpo colegiado que es el Congreso, que es una de las ramas del Estado, ¿sientes que están representadas todas las nociones de los habitantes del país en el Congreso? ¿A manera general o desde lo que yo...? A manera general. No, creo que si bien hay muchos escaños pues, en los cuales se podrían ocupar diferentes temas, creo que no se han abarcado todos los que pueden en Colombia, debido a que en Colombia también hay muchísimos, pues no solamente problemas, sino también hay muchas iniciativas y para poder, digamos, que pasen todos los proyectos, pues de alguna u otra forma deben haber alianzas, entonces siempre algunos temas van a quedar de lado. Muchas gracias. ¿Tú votaste en las elecciones del 2022? Sí. ¿Qué te motivó a votar por la persona que votaste? Que había como un cambio o algo así. ¿Y a hoy te sientes contenta con esa elección? Sí, al parecer está como bien. Sí, ¿y de qué manera has sentido que te ha beneficiado o perjudicado el gobierno de esa persona por la que votaste? Que nos redujeron las horas y hay muchos cambios con lo de la pensión y esas cosas de la salud y eso. Muchas gracias. Es con mucho gusto, amiga. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Participaste en las elecciones de 2022 a Congreso y Presidencia. ¿Y cuál fue, por quién votaste? Mi voto fue en blanco. ¿Y cuál fue el motivo por el que decidiste votar el blanco o porque pensaste que nadie te representaba? En ese momento no me sentía como representada con las decisiones, con las estrategias que estaban planteando, entonces como que no me sentía identificada con los que estaban representando en ese instante y por eso fue mi voto en blanco. Y en la actualidad, ¿cómo te sientes con la decisión que tomaron los otros colombianos y con el gobierno actual? Me imagino que tendrían sus razones como para tomar la decisión por el que votaron. En este momento no me sentiría como perjudicada o afectada si votaron por el presidente que está hoy en día. Entonces diría que también es válido. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, Juan José, ¿tú votaste en las elecciones del 2022 a Congreso? Sí, voté. Bueno, ¿y cuál fue el motivo por el que votaste por esa persona que...?
Bueno, el motivo por el cual voté por esa persona realmente era porque en un principio sentía bastante afinidad con sus ideas. Es verdad que a lo largo del tiempo pues he cambiado un poco pues mis percepciones, tal vez he desarrollado digamos un sentido de la crítica tal vez un poco más agudo, pero sin embargo en su momento sentía cierta afinidad por los principios ideológicos de la persona por la que voté, y por eso decidí en medio del ejercicio democrático darle pues como el voto. ¿Y cuáles eran las expectativas que tenías frente a esta elección y a hoy cómo te sientes con el panorama político? Pues realmente la expectativa que tenía en la elección es, en primer lugar, en una elección legislativa como la que fue la 2022, realmente uno espera que en un país como Colombia se desarrolle un control político bastante agudo. Incluso teniendo el control político como prioridad, antes que la proposición constante de acuerdos de proyectos, de proyectos de ley y todo eso, no porque no sean importantes, sino realmente porque la coyuntura del sistema político colombiano, sobre todo por la corrupción que existe, que está tan implantada digamos en el sistema, requiere que el poder legislativo desarrolle una función muy crítica y muy vigilante. Es como más allá de que entendiendo también las deficiencias que tiene el poder judicial, entonces es como que sirva como realmente un complemento para ejercer esta labor. ¿Y sientes que eso no se ha llevado pues como a cabalidad en este Congreso? No, realmente ni en este, y tampoco diría que en congresos anteriores, más allá de contados casos excepcionales que hayan hecho denuncias, pero no se ha llevado realmente una costumbre sistemática del legislativo para hacer controles efectivos. A ver, porque haciendo digamos un diagnóstico muy escueto, muy burdo de lo que es de mi percepción sobre el sistema colombiano, es que yo veo que los partidos políticos y la representación han socavado su función profundamente a lo largo de los años, y más ahora cuando hubo un boom del Consejo Nacional Electoral de otorgar avales a quien salga, a quien surja. Alguien salía de la tierra, juntó 3 peludos y ya somos un nuevo partido político. Eso considero que primero es profundamente letal para la democracia colombiana, en el sentido de que primero la representación se erosiona, ya la representatividad pierde su principio fundamental de los valores ideológicos, de esa conexión ideológica con el votante, se está perdiendo profundamente, y el diagnóstico es que cada vez va para peor. O sea, todos los días salen nuevos partidos, salen nuevas figuras, y son partidos que además tienen un componente que a mi parecer es muy grave para la democracia, y es que son partidos dirigidos por personalismos, no son partidos de centro, no son centros ideológicos ni centros de pensamiento, son partidos que surgen alrededor de una figura política personalista, y a partir de eso se crea un partido político. Eso pues realmente hace aunque el sistema de partidos en sí es una competencia por el poder y por la representación, termina siendo en últimas perjudicial, porque al haber más partidos, al haber más escaños, al haber tanta gente no más escaños, pero al haber más gente que se sienta atraída al voto por estas figuras, termina en últimas haciendo ya una vez cuando están electos, cuando están en el legislativo, termina fragmentando la gobernabilidad, porque las coaliciones de por sí ya son más difíciles cuando hay muchos partidos. Ahora, cuando los partidos son dirigidos por figuras personalistas, enumerándolas así burdamente, pues Creemos, Independientes, Salvación Nacional, aunque bueno, ese no es tan nuevo, pero también tiene un componente personalista muy fuerte. Son partidos que no van a obstaculizar mucho la gobernabilidad en Colombia. Y de por sí en Colombia, cuando existen los procesos que son difíciles de llevar a cabo por toda la tradición que se ha tenido de las políticas, de los proyectos de Congreso, ha sido difícil implementarlos, ha sido sacarlos adelante. Eso en últimas erosiona la gobernabilidad y por ende la legitimidad de los gobiernos y de los representativos. Entonces por eso yo creo que el sistema pues representativo colombiano no ha satisfecho ni mucho menos va a satisfacer en un futuro, al menos en un futuro cercano, las demandas populares, pues las demandas de quienes establecen su voto. Muchas gracias, Juanjo. Con mucho gusto. Bueno, podemos concluir a partir de estas entrevistas que hay una diversidad de opiniones frente a sus representantes, así como hay algunas personas que al día de hoy se sienten representados tanto por el sistema político como por las personas a las que eligieron.
también podemos encontrar que hay una grave crítica, hay una fuerte crítica al sistema democrático, y podemos analizar que si bien el esfuerzo que ha hecho Colombia por hacer una apertura democrática a partir de la Constitución de 1991, después de todo un proceso de Frente Nacional donde el poder se dividía solo entre dos facciones, a hoy esta apertura democrática también nos ha traído un problema que es de fragmentación. Si bien podemos ver que las personas eran de distintos espectros de pensamiento, de igual manera esas personas se sentían de algún modo representadas por personas distintas de partidos completamente diferentes. Esto de lo que habla es de eso que ya les mencionaba, de sobrerepresentación, que genera una grave problemática a la hora de gobernar y a la hora de llegar a acuerdos democráticos en un país tan plural, tan diverso. Muchas gracias.